me llamo Fernando Jiménez. Antes que nada quisiera agradecer a FAMPA Castelló el haberme ofrecido la posibilidad de realizar cursos de formación e impartirlos en varios ámbitos, que es lo que están tratando de hacer con todas las AMPAs en general de Castellón. Hace casi 20 años que trabajo en el cuerpo de la policía local. Llevo toda mi vida practicando deporte, soy técnico superior en actividades físico-deportivas, siendo mi especialidad la defensa personal. Poseo diferentes titulaciones en artes marciales, tales como profesor entrenador de Jiu-Jitsu, siendo cinturón negro tercer dan, entrenador nacional de Sambo Defensa Personal y entrenador nacional en defensa personal policial, siendo también cinturón negro primer dan de ambas. Para mí, las artes marciales tienen que basarse en la defensa y no en el ataque. Tienen que tratar de transmitir valores y hábitos saludables para que nos ayuden a ser mejor personas. Considero que tener conocimientos en defensa personal, y más en la época en la que vivimos, es de suma importancia para que en caso de que sea necesaria su utilización podamos ser capaces de protegernos. Quisiera ofertar un taller en defensa personal orientada a la mujer, en los que trabajaríamos técnicas que serían sencillas en su ejecución, pero que serían a su vez muy eficaces. Técnicas que estén al alcance de cualquier persona, que no requiera que tengan conocimientos marciales. Son técnicas muy sencillitas, como digo, con un objetivo fundamental, que es zafarse, es decir, lograr escapar, lograr salir corriendo, lograr alejarnos del peligro y pedir la correspondiente ayuda. Considero que el conocimiento en las artes marciales es una gran herramienta que nos puede ser muy valiosa también, tanto a nivel físico como mental. Y yo suelo llamar a estos talleres respuesta defensiva femenina. ¿Por qué? Porque somos todas las personas capaces de responder ante cualquier tipo de agresión hacia nuestra persona. Me gustaría finalizar lanzando un mensaje general. Nadie tiene derecho a atentar contra las personas, ni física ni psicológicamente. No debemos permitirlo. Por ello es tan importante adquirir conocimientos en defensa personal, tanto a nivel preventivo como operativo. Sin más, ya me gustaría agradeceros vuestra atención y espero que el taller sea de vuestro interés y tenga una buena aceptación. Muchas gracias.